Ciudadanos, en calidad de jurista municipalista, en esta oportunidad tengo a bien compartir la legitimidad jurídica del voto dirimente en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué se entiende por voto dirimente? La aproximación doctrinaria señalada en la Enciclopedia de la Política del doctor Rodrigo Borja Ceballos señala que los órganos colegiados o parlamentarios sirve para decidir un asunto cuya votación ha terminado igualada. Este voto usualmente se concede al presidente del organismo. En caso de empate y a fin de terminar el impasse, el presidente tiene un voto adicional o bien un voto de mayor valor que rompe el punto muerto y resuelve el asunto. A veces, la ley prevé la repetición de las votaciones en busca del desempate y cuando ya no es posible conseguirlo, otorga el voto dirimente. Al presidente del órgano colegiado es que resulta indispensable porque si no existiera algunos de los temas no podrían alcanzar trámite en los órganos colegiados, en los que la votación es el sistema adoptado para la toma de decisiones. El pensamiento filosófico del ser humano en varias partes del mundo determina que el voto dirimente sirve para resolver una controversia o empate. La aproximación doctrinaria también define al voto dirimente como el voto de calidad, es decir, decide la cuestión en caso de empate poniendo fin a este. La doctrina filosófica también determina que el voto dirimente sirve para resolver una controversia o empate, generalmente empleado en relación con el efecto decisorio del voto cualificado del presidente de un órgano colegiado. El voto dirimente del presidente de la corporación, por ejemplo, filosofía en el Estado de Colombia. ¿En qué consisten los principios constitucionales del voto dirimente de los ejecutivos o ejecutivas de los GACS del Estado ecuatoriano? Los incisos primero y segundo del artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador instituyen que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa prevista en la Constitución. El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales, rurales, los consejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. Los artículos 251, 252, 253, 254 y 255 de esta Constitución de la República del Ecuador establece que cada región, provincia, cantón y parroquia rural tendrá un consejo regional, un consejo provincial, un consejo cantonal, un consejo metropolitano y una parroquia rural que estarán integrados por un gobernador, gobernadora, vicegobernadora o vicegobernador, un prefecto, prefecta, viceprefecta o viceprefecto, una alcaldesa o alcalde, vicealcaldesa o vicealcalde, un presidente o presidenta parroquial rural, vicepresidente o vicepresidenta parroquial rural,
consejeras o consejeros, concejalas o concejales, vocales o vocales, elegidos por votación popular de acuerdo a la normativa jurídica para el efecto. Las ejecutivas o ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados serán su máxima autoridad administrativa y lo presidirán con voto dirimente. ¿En qué consiste la legitimidad jurídica del voto dirimente de los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados en el Estado ecuatoriano? El primer inciso del artículo 3.3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que el Consejo Regional es el órgano de legislación, fiscalización del gobierno autónomo descentralizado regional. Estará integrado por el gobernador o gobernadora regional, quien lo presidirá con voto dirimente. El artículo 43 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización instituye que el Consejo Provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado provincial. Estará integrado por el prefecto o prefecta, quien lo presidirá con voto dirimente. El viceprefecto o viceprefecta por alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en representación de los cantones y por representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales que se designarán observando las reglas previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El artículo 56 de este Código Orgánico establece que el Consejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El artículo 66 de este Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización instituye que la Junta Parroquial Rural es el órgano del gobierno parroquial rural. Está integrado por los vocales elegidos por votación popular, entre los cuales el más votado lo presidirá con voto dirimente. El artículo 86 de este COTAC establece que el Consejo Metropolitano es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano. Estará integrado por los concejales o concejalas elegidos por votación popular de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. El alcalde o alcaldesa metropolitana lo presidirá con voto dirimente. Los literales C de los artículos 37, 50, 60, 70 y 90 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determinan que son atribuciones del gobernador o gobernadora regional, prefecto o prefecta provincial, alcalde o alcaldesa, presidente o presidenta de la Junta Parroquial Rural, alcalde o alcaldesa metropolitano, convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Consejo Regional, Consejo Provincial, Consejo Municipal, Junta Parroquial Rural y el Consejo Municipal Metropolitano, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El segundo inciso del artículo 321 de este Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización instituye que los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán voto en las decisiones de los respectivos órganos legislativos. En caso de empate, su voto será dirimente. Legítimas conclusiones del voto dirimente. Conforme a lo anteriormente señalado, se puede concluir con lo siguiente. Primero, la aproximación doctrinaria del pensamiento filosófico del ser humano motiva el establecimiento del fundamento jurídico como derecho positivo para instituir la decisión de un proceso de resolución a través de la figura jurídica de la dirimencia. Por aquello, todos los actos normativos decisorios que expidan o emitan los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán estar debidamente motivados, en los cuales contendrán una explicación sobre los fundamentos
de los hechos, las consideraciones técnicas y la vinculación jurídica con las normas jurídicas aplicables al caso o asunto. 2. La decisión de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados dentro de la legislación ecuatoriana mediante la respectiva votación de sus miembros, quienes proprenderán la garantía del cumplimiento de las normas jurídicas y de los derechos de las partes conforme el tema a resolver. 3. Los ejecutivas de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán voto en las decisiones del órgano legislativo y en caso de empate en la misma sesión inaugural, ordinaria o extraordinaria del respectivo órgano legislativo, su voto será dirimente conforme a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 4. El voto dirimente es la facultad de decidir la controversia surgida ante el empate en una votación. 5. En definitiva, el voto dirimente permite decidir un asunto o trámite en el cual se ha dado un empate, pero debemos destacar que la normativa jurídica antes descrita en el Estado ecuatoriano determina que los ejecutivos o ejecutivas de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, gobernadores o gobernadoras regionales, alcaldes o alcaldesas municipales, prefectos o prefectas y presidentes o presidentas de los gobiernos parroquiales rurales diriman un asunto o un tema que se encuentre en empate. No es doble voto, es dirimencia de acuerdo a la ley. Compatriotas, de esta manera hemos establecido la legitimidad jurídica del voto dirimente en el Estado ecuatoriano.